Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por permitirnos estar, Señor, aquí en este día, unidos una vez más, Señor, de manera virtual, pero en el mismo espíritu, Señor, sin importar la distancia, sin importar, Señor, la situación geográfica, que podamos estar, Padre, en el mismo ánimo, en el mismo canal espiritual para bendecirte, para darte honra, para darte gloria y alabanza. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres nuestro hacedor, que tú eres nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro sanador, que tú eres todo y más. Y por eso estamos aquí, Señor, en esta mañana agradeciéndote, glorificándote, Señor, y declarando que hay un tiempo, Señor, en donde te manifestarás a todo el mundo, pero también que nos has dado, Señor, la oportunidad a nosotros de conocerte antes, de poder, Señor, disfrutar de tu presencia, de poder, Señor, venir a tu rostro, venir a tus pies, Señor, venir a tu presencia, como decíamos, a llenarnos de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que haces con nosotros, por nuestra familia, por nuestra salud, Señor, por nuestros hogares, por todos aquellos, Señor, que han de oír este mensaje, Señor, porque tú, Padre, tienes destinado para todos y cada uno, Señor, un propósito. Por eso es, Señor, que te alabamos, que te bendecimos, que te damos honra, que te damos gloria, Señor. Gracias por todo lo que haces. Levantamos, Señor, a ti nuestro corazón. Levantamos, Señor, en esta mañana nuestras manos. Declaramos que tú eres Dios, que tú tienes, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, en el hueco de tu mano, debajo de tus alas. Que tú eres quien nos ha resguardado, que tú eres quien nos ha bendecido, que tú eres aquel que cada vez que salimos a la calle, Señor, sin importar si hay pandemia o no, ves el corazón de cada uno, ves su rasgo de obediencia, ves su rasgo de humildad, ves la sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dices, ellos son mi familia, ellos son a quien yo he prometido resguardar. Gracias por todo lo que haces, en el nombre de Jesús, amén, amén. Y la iglesia en casa dice, amén. Reciban un saludo, reciban una bendición de parte de todos nosotros aquí. Estamos en la congregación, estamos implementando este sistema en lo que todo cobra mejores números, en lo que se vacunan más personas. Este sistema que hemos implementado de estar un servicio en casa, un servicio en la congregación. Así es que, Iglesia de Cristo que están en su casa, reciban un saludo, reciban un abrazo, reciban una bendición de parte de todos los que estamos aquí haciendo Iglesia en familia. Ya nos veremos dentro de 8 días. Y a ti que tal vez nos escuchas y que no formas parte de la congregación, también te damos la bienvenida. Y esperamos que este mensaje sea de provecho para tu vida. Si estás buscando de Dios, si estás buscando qué mensaje tiene para ti en específico, que bueno, haces bien. Te felicitamos. Te felicitamos. Y si nos quieres visitar, solo está pendiente del calendario de los días que vamos a estar abriendo, que vamos a estar teniendo servicios presenciales. Amén. Bueno, a veces, amados, cuando pensamos, cuando meditamos en las cosas que Dios quiere acerca de su iglesia, no sé si lo han hecho ustedes, espero yo que sí, siempre hay como un resquicio ahí en nosotros, una dualidad entre lo que Dios pide y lo que Dios aborrece. Y a veces, solo a veces, nos paramos en medio con un espíritu de ecuanimidad, con un espíritu reflexivo, y analizamos verdaderamente desde un punto neutral nuestra vida. Y de repente nos damos cuenta de varias cosas. Cuando leemos el Apocalipsis, donde hoy vamos a leer, y nos damos cuenta de cada uno de los mensajes que Dios le da a las diferentes iglesias, a las 7 iglesias.
nos damos cuenta que cuando leemos el mensaje a la iglesia, de Éfeso, parecería ser que lo tenían todo. Parecería ser que eran ya una institución consumada. Seguramente todos sus miembros pues tenían muy alta estima acerca de cómo venían haciendo las cosas. Pero ¿hasta qué punto es verdad lo que pensaban de sí mismos? ¿Hasta qué punto es verdad cuando nosotros nos miramos al espejo y decimos que bueno, gracias a Dios soy cristiano, que verdaderamente tomamos una lupa y analizamos quiénes somos y cómo nos comportamos como iglesia, pero también como individuos, como personas de una sociedad, como vecinos, como padres de familia, como trabajadores de una empresa o de un jefe? A veces, amados, los pensamientos o las percepciones que tenemos de nosotros mismos no siempre son lo que parece. Así es que yo espero con todo mi corazón que recibas este mensaje de parte de Dios. Y se llama Consejos Pastorales desde Éfeso. Apocalipsis 2, verso del 1 al 7, vamos a leer rápidamente. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tus trabajos, tu paciencia y que no puedes sufrir a los malos y que has examinado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y que tienes paciencia y has padecido por mi nombre y no desmayaste. Pero contra ti tengo que has perdido el fervor de tu primera caridad, de tu primer amor. Por tanto, acuérdate del estado de donde has decaído y arrepiéntete. Vuelve a la práctica de tus primeras obras, porque si no, voy a ti y removeré tu candelero de su sitio si no hicieres penitencia, dice esta versión. Tu versión seguramente dice actos de conciencia o cosa semejante. Pero tienes esto de bueno, que aborreces las acciones de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de mi Dios. Amados, esta era una iglesia activa, esta era una iglesia que aparentemente tenía éxito. Le dice el Señor, ¿verdad?, que conoce sus obras, conoce sus trabajos, paciencia, que no soporta a los malos, que examina a todos los que vienen con una falsa cara, con un falso ministerio y descubre la mentira en ellos, que padece inclusive por su nombre, que no han desmayado. Pues si leemos hasta ahí podríamos decir que es una iglesia con bastante éxito y que está siempre trabajando, que está ahora sí que en activismo total. Pero esta comunidad, esta congregación, esta iglesia, este grupo de individuos que decían conocer a Dios, que se reunían y que aparentemente todo les estaba saliendo bien, y cuando les salía mal se unían más, eran activistas, eran serios, y el éxito que tenían se asemeja hoy día a muchas congregaciones muy admiradas, tanto en América como en otras partes del mundo. Se hubiera tomado en cualquier lugar como un modelo de lo que debe de hacerse y de lo que debe de realizar una iglesia. Éfeso, podríamos cambiarle de nombre hoy día. Ya hay muchas congregaciones grandes. Nos asombramos por sus grandes edificios, nos asombramos por sus grupos de alabanza, nos asombramos por el ministerio de sus predicadores que son conocidos
en muchas partes, que predican a través de muchos medios, en donde la congregación es unida, tienen cuneros, tienen guardería, tienen activismo. Otras de ellas, inclusive en Estados Unidos, están amueblándole la casa a las personas. Ahora en la pandemia estuvieron repartiendo despensas y tienen un sinnúmero de actividades, de cosas, campañas constantes de evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos pensar que son modelo de lo que nosotros quisiéramos llegar a ser como iglesia. Es más, todo hace sospechar que en esta iglesia de Éfeso, y seguramente en muchas, yo sé que estás pensando en nombres de varias, en muchas, sin darse cuenta de su falla fatal, se están creyendo una congregación realmente ejemplar. ¿Y por qué digo falla fatal? El diagnóstico penetrante de esta carta que hace Jesús les debe de haber traído una enorme sorpresa, porque ellos seguramente, por todas estas cuestiones del trabajo, del activismo, de hacer y deshacer, de ser en grande número, de tener un edificio hermoso, de tener departamentos para todo, damas, varones, niños, pubertos, no sé, hasta de niños dividen por muchas edades, y inclusive te digo, hay otras iglesias que ahora mismo están amueblando casas, están haciendo activismo social, y no digo que esté mal, pero ¿cuál era el problema? El problema, o cuál es el problema hasta el día de hoy, es que realmente se creían, como decimos en México, la última coca en el desierto. Pero ese no nada más es problema de las congregaciones. También, si somos honestos, hay cristianos que creen que están bien, que creen que están completos, que creen que lo que hacen es adecuado, y de repente me viene a la cabeza el pasaje en donde este hombre le decía al Señor, ¿verdad? Yo oro tantas veces a la semana, yo doy tanto de limosna, yo doy tanto de diezmo, y a veces estamos un poco así. Qué diferentes, amados, qué diferentes son los criterios de Cristo, de Jesús, a nuestros criterios. La radiografía de Éfeso nos deja muy claro que no bastan ante los ojos del Señor el activismo, el éxito, ni aun la perseverancia bajo el sufrimiento. Más allá de los programas, proyectos, comités, campañas, Cristo busca la motivación más íntima del corazón. En todo el hormiguero de su ardua labor en esta iglesia de Éfeso, no podían decir como Pablo que el amor de Cristo les constreñía, les impulsaba, los hacía sufrir, porque veían la necesidad de Cristo en las personas. Hay muchos que dicen, gracias a Dios que soy cristiano, no como estos, no como mis vecinos, no como mis familiares, que pues paganotes, mundanotes, fuchi fuchi. La maquinaria de la iglesia en Éfeso seguía caminando, claro, por eso tenían una de las congregaciones más reconocidas. Pero sería interesante que buscaras en Google, a pesar del éxito, en Éfeso, Turquía, solo quedan ruinas. Si hubieran sido realmente tan exitosos como creían ellos, ¿no permanecerían hasta hoy? La maquinaria de la iglesia en Éfeso seguía caminando, pero ya no se movía por el impulso supremo del amor a Cristo y al prójimo. Porque hay quien ama al Cristo, pero no quiere amar al prójimo. Los programas y actividades se habían convertido en fines en sí mismos. Yo he escuchado de gente que hace campañas y que hasta se ponen números de meta. A ver qué grupo gana en ganar más almas. Oye, no son becerros, no son reses, no es ganado. Son seres individuales que necesitan a Cristo, y quizá de una manera más profunda de lo que tú podrías hacer solo con convencerlos de venir a la iglesia o con hacer una oración de fe. En Éfeso se había perdido la visión de Cristo. En medio de ellos ya habían olvidado a aquel a quien amamos sin haberlo
visto. Hay gente que pondera a sus predicadores, hay gente que pondera a su grupo de alabanza, a su edificio, a su congregación. Wow, no, en mi iglesia hay 10,000 miembros y tenemos 5 cultos al día. No, en mi iglesia a mi pastor fue a predicar hasta la Conchinchina, la Patagonia, y de regreso pasó a Tanzania y a Tumbuctú. Pero ya nos dijeron que pronto lo van a invitar los marcianos. Tenemos esas cosas en la cabeza. Algunos comentaristas bíblicos sugieren que los efesios perdieron el primer amor, por lo que son reprendidos como resultado de un proceso de institucionalización y burocratización de la iglesia. Lo que antes se hacía por pasión, por amor, ahora se hacía por tradición, por rutina, porque pues se tiene que hacer, porque están los planes, están los programas, están las metas, pero nunca pensando verdaderamente en el amor que Cristo tiene hacia cada una de las personas en las que inmiscuimos los procesos, en las que inmiscuimos las obras, las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Las ruedas oficiales de las iglesias que piensan así siguen dando vueltas. No podemos negarlo, son enormes, tienen muchas misiones, pero desgraciadamente a veces esa maquinaria se convierte en su propio fin. Ya no es darle la gloria a Cristo. ¿Cuántas veces hemos visto carteles, hemos visto mantas, gran campaña de sanidades, cuando lo que tendría que decir, aquí va a estar el Señor? Aquí nos visita Cristo. ¿Cuántas a toda plana desplegados en los impresos el nombre de un predicador que ahora les da por llamarse conferencista, y ahora hay muchos que dicen no soy pastor inclusive? Entonces yo me pregunto, si literalmente y públicamente la gente dice no soy pastor, ¿qué hacen siguiéndolos? Sutilmente, el amor a Cristo y al prójimo se había quedado reemplazado en Éfeso por el amor al éxito, al poder, a su congregación como institución. Algo así como las denominaciones de hoy. Y perdón para los que pertenezcan a una denominación, pero estamos tan neandertales espirituales a veces. Hemos tenido una involución espiritual que no, solo ten relación con los pentecostales porque tú eres pentecostal, con los bautistas porque tú eres bautista, con los metodistas porque tú eres metodista, con los cristianos porque tú eres cristiano. ¿Y no Dios mandó a Jesús a morir por todos? No aún aquel que no ha conocido de Cristo necesitaría ver tu ejemplo, pero no solo eso, sino sentir tu amor, tu empatía, tu cariño, hasta tu caridad si quieres. ¿Cómo van a creer si siempre andamos con cara de dolor de estómago, siempre nos andamos quejando, siempre andamos quejándonos de la situación sin un peso en la bolsa, enojados con el marido, con los hijos, con el jefe, con el tráfico, con todo? ¿Cómo? Por el contrario, en Éfeso se habían embelesado de su propio éxito, del poder adquisitivo, del número de personas. Se habían enamorado de su congregación como institución y estaba diluyéndose el verdadero amor que deberían de tener a Cristo, pero también a las personas. Y yo sé que hay alguien que va a defender ahorita, o que trae en su cabecita, no, pero es que hay normas, pastor, pero es que hay reglas, hay cuestiones que hay que cumplir, hay que ser ortodoxos. ¿Cómo vamos a permitir que vengan con X o Y vestimenta? ¿Cómo vamos a permitir que los jóvenes traigan ideas que no sean pues la obrita de teatro que siempre hacemos? O como siempre hacemos las cosas en la iglesia. ¿Cómo?
la carta a los Efesios presenta una extraña correlación de amor y odio. Sí. Si tú puedes leer con calma la carta a los Efesios, vas a ver que ahí hay dos cosas que se mencionan, que van de la mano y que inclusive interactúan entre ellas, el amor y el odio. Quiero resaltar el capítulo 2, verso 4 que ya leímos, donde dice: pero contra ti tengo que has perdido el fervor de tu primer amor. Y el 6, que dice: pero tienes esto de bueno, que aborreces las acciones de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Nos plantea el problema de la intolerancia. No como la plantea el mundo, porque en el mundo plantear intolerancia, bueno, es dar casi rienda suelta a cualquier cosa. No, como la plantea la verdadera intolerancia la Biblia. La ejemplar ortodoxia formal de ciertos cristianos de Éfeso incluía un odio a las obras de los nicolaitas, como dijo el Señor Jesús, las cuales también yo odio. La tensión entre amor y odio se destaca por el paralelo con que se formulan. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tienes esto, que odias, y yo odio también, lo podríamos decir así. Lejos de condenar el celo doctrinal de ellos, Jesús lo reconoce como cierta virtud. Como les dijo, tienes esto a tu favor, hasta lo hace suyo, las cuales yo también odio. Pero los efesios, en su afán por la pureza, comillas, a pureza teológica, doctrinal, a la enseñanza, a no moverle nada a lo que se les enseñó como se les enseñó, se les había escapado lo más importante: el amor a Cristo, repito, y el amor al prójimo, inclusive al pecador, inclusive al hereje. No está escrito: adviérteles, o su sangre será sobre tu cabeza. Pero ahí andamos diciendo: ay, pues no se merece, no va a hacer caso, ve cómo es, me cae mal, ay no, paganote, mundano, mundana, ya cayó. Wow. El odio de estos efesios y de muchos, siendo honesto, hubiera sido sano si fuera como la sombra de un amor mayor. Pero con el desamor en que habían caído, ni su celo contra el error podría ser sano. No hay bronca en odiar las cosas que están mal, pero solo cuando tu amor sea mucho más grande que lo que aborreces. Mi pregunta es: ¿amas tanto al que está fallando? ¿Estás amando al prójimo? ¿Estás amando a la persona que no tiene a Cristo, al que tiene errores, al que es malvado, al que está equivocado, al hijo rebelde, más de lo que odias lo que hace? Porque si no, permíteme decirte que lo que estás aborreciendo, aunque es justo, ya no es sano. ¿Odiar con Cristo? ¿Será esa la idea correcta? En siglos pasados, la fe se defendía, fíjate bien, la fe se definía como pensar con Dios. Alguien que era digno de fe, que se le atribuía: ese es hombre de fe, esa es una mujer de fe, se decía que era una persona que era capaz de pensar con Dios. Aquí se nos habla de algo parecido cuando decimos odiar con Cristo, lo que Él también odia. Pero déjame hacerte 3 observaciones a este respecto. Número 1, para ser fiel cristiano, efectivamente hay que saber odiar. Pero Dios ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Por ejemplo, dice el Salmo 45:7. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, dice el Salmo 97:10. O aborreced lo malo, seguid lo bueno, dice Romanos 12,
9. Para que verdaderamente tú y yo podamos ser tomados como fieles, hay que saber odiar. Hay que aborrecer las cosas que Dios aborrece. La maldad, el mal, lo malo, como dijeron estos 3 versículos que cité. Segunda cosa, para odiar bien, como Dios aborrece, hay que odiar con Dios. Odiar lo que Dios odia como Él odia y por las mismas razones del odio divino. Pero déjame hacerte una pregunta. Si pensamos entre las décadas de 1970 al 1990, las cosas han cambiado mucho, muchísimo. Ya las cosas no son tan tradicionales, ya no hay absolutos, ya todo es relativo. Si miramos hacia adelante, hacia este siglo XXI, deberíamos de preguntarnos, ¿cuáles son las cosas que Dios odia ahora con este panorama? De feminismo, de machismo, de lesbianismo, de violencia, de hijos rebeldes, de hijos dejados, de mujeres que abortan, de tantas y tantas cosas que ahora inclusive muchas de ellas son legales, cuando hay gobiernos que legalizan las drogas. ¿Cuáles cosas son las que Dios odia en este momento? Tendríamos que preguntarnos por qué las odia. ¿Y cómo podemos también odiarlas en Cristo, con Cristo y como Cristo? Criticamos a los hijos rebeldes, criticamos a los que abandonan la iglesia, criticamos al que no quiere venir a la iglesia, criticamos al vecino que prefiere tener sus imágenes, criticamos al extranjero que prefiere el islam, el budismo, el brahmanismo, criticamos a los ecologistas que hasta con árboles se casan, criticamos tantas y tantas cosas, pero ¿de verdad estamos odiando en Cristo, con Cristo y como Cristo? Tercer cosa acerca de odiar, solo podemos odiar con Dios cuando amamos más con Dios. Si tú no eres capaz de amar como Dios ama, perdóname, pero no tienes derecho a odiar. Cuando el odio, aún el más santo, crece, pero el amor va decreciendo, ni puedes odiar bien, ni puedes amar bien. Este es un mensaje especialmente pertinente para la iglesia evangélica hoy día de América Latina. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia en nuestro continente nació y se alimentó de polémicas muy amargas. Dime si no es verdad, a todos los que empezaron en otra iglesia les compartieron el evangelio en otro lugar. Dime si no durante la mayor parte has escuchado que eres una iglesia anticatólica, antimundo, antiecuménica, anticomunista, antiintelectual. A veces, la mayoría, siendo honestos, en el torrente de tu pasión polemizas y crees que estás odiando con Cristo, pero no te das cuenta que has perdido tu primer amor. Hemos dejado de amar con Cristo. Estamos viviendo ahora en la iglesia de antagonismos anti todo. Soy antiaborto, soy antifeminismo, soy antiviolencia, sí. Y no digo que esté mal, lo que digo es que de verdad estamos tratando de orar, de ganar, de hacer algo para que en vez del anti, primero exista la palabra amor al prójimo. Lo que está sucediendo, lo que le sucedió a Éfeso, es que sus muchos odios llegaron a sofocar el gran amor con el que habían comenzado. Permíteme preguntarte, cuando conociste al Señor, ¿no a todo mundo querías hablarle de Él?
¿No sentiste una ligereza en tu alma tan grande que querías compartirla a tus familiares, a tu entorno? ¿No vivías contento sabiendo que Cristo te había perdonado y ahora vives cargado porque no hay lana en tu casa, porque hay pandemia allá afuera, porque los hijos son rebeldes, porque tu iglesia no crece, porque no haces nada para ser mejor, porque no tienes éxito, porque estás frustrado pensando todavía en lo que te pasó en la niñez, todavía odias a tu papá, tu mamá, tu tío, a la maestra que te reprobó, al empresario que no te contrató, al examor que te engañó? Nos hemos vuelto una iglesia anti todo. Ya pasó. No dejes, amado, que muchos odios te sofoquen. No se trata de que este mundo está aplastando a la iglesia, se trata de que la propia iglesia está dejando que su amor se apague. Cuando comenzamos esta iglesia, hacíamos los cultos, no teníamos ni dónde sentarnos. Yo veía con qué amor limpiaban los tabiques y los tablones con los que nos sentábamos. No teníamos equipo de sonido, no teníamos una pantalla, solo la Biblia y unas ganas tremendas de buscar a Dios. Y ahora nos quejamos porque el vecino de al lado trajo como 25 gallos. Pues gloria a Dios que tenemos un lugar. Nos quejamos porque yo soy buen cristiano porque no me meto con nadie. Eso no es ser buen cristiano, eso es ser un resentido social. Hay comentarios bíblicos al respecto de este pasaje que estamos estudiando hoy. Hay un comentario que me gustó mucho de G. Campbell Morgan sobre esta frase que todos los que somos seguidores de Cristo deberíamos de meditar. G. Campbell Morgan dice: cuando oigo a personas denunciar en lenguaje amargo lo que consideran falsa doctrina, me preocupo más por los acusadores que por los acusados. Hay una ira contra la impureza que es ella misma impura. Hay un celo por la ortodoxia que es ella misma no ortodoxa. Si han perdido su primer amor, los cristianos harán más daño que bien con su defensa de la fe. Detrás de todo, contender por la fe tiene que estar precedido por la ternura del primer amor. Detrás de todo celo por la verdad tendría que estar la apertura generosa del primer amor. ¿Cómo nos estamos comportando? Cuando yo comencé a ir a la iglesia que yo conocí al Señor, yo veía a todos como santos. No me importaba quién era, no me importaba de dónde venía, no me importaba su rango de estudios, no me importaba su conocimiento doctrinal. Yo a todos veía como santos. Me sentía yo privilegiado de estar en medio de ellos. Cuando yo me subía sin que nadie me mandara a los peceros, al metro, a predicar, a dar el mensaje de salvación, a repartir folletos, y alguien de la congregación me veía o de la familia me veía que era cristiano, lo decían como condescendientemente: está en su primer amor. como burlándose, como por eso es que hace de todo, por eso que te lo puede decir toda la gente que me conoció. Yo decía que hay que hacer en la iglesia: limpiar baños, yo iba a barrer, limpiar el techo, pintar, que me costó una caída de 6 metros de altura donde me rompí el tobillo izquierdo.
Y no obstante, seguí trepándome a las escaleras después de que sané y haciendo un montón de cosas. Se burlaban a veces de mí y me decían que ya parecía yo el ajonjolí de todos los moles. ¿Y sabes qué? Le doy muchas gracias a Dios porque yo abracé mi primer amor con tanto pasión, tanta fuerza, que nunca lo he soltado. Por eso no me importa si llueve, no me importa si hay dinero, si no hay dinero, no me importa si tenemos bocina o tengo que predicar a pulmón abierto, no me importa si hay que ir a la sierra de Oaxaca, a lo más profundo del istmo de Tehuantepec, a tierras tan calientes como Chiapas, a países centroamericanos. Nunca pregunto qué hay que hacer, si tienen para darme. Lo mismo he comido manjares que sopa de guía. Y si no sabes qué es eso, solo es agua hervida con un pedazo de raíz de guía, pues, de calabaza. Y nunca me quejé. Si tú has perdido tu primer amor y ya te es molesto, ya las personas te causan resquemor al tratar con ellas. Y me refiero no nada más a tus hermanos en la fe, me refiero a tus vecinos, me refiero a todos los que te rodean. Haría bien que recordaras el mensaje de la carta a Éfeso. El Evangelio es un mensaje fundamentalmente afirmativo. No se te olvide, el Evangelio es un mensaje fundamentalmente afirmativo. ¿Cómo podría un Evangelio negativo ser buenas nuevas? Jesucristo dice de él mismo que es el sí y el amén. Pero a veces perdemos las grandes afirmaciones de la fe y nuestro evangelio se reduce a un no. No hagas esto, no hagas lo otro, está mal aquello, está mal lo otro, no vengas así a la iglesia, no te comportes así. Y a veces somos muy ligeros para criticar, para expresarnos de los demás, y todo lo volvemos un no en vez de unas buenas nuevas. De repente nos encontramos que todo es anatema, todo es maldición. Precisamente cuando nuestras convicciones afirmativas son suficientemente firmes y profundas, sabremos decir no, pero sin dejar de ser la gente del sí de Dios, sin volvernos tristes figuras amargadas y antipáticas. Si te preguntas por qué no puedes traer a nadie al evangelio, pues tendrías que verte un espejo. Tal vez eres una persona del no, tal vez eres amargo, tal vez eres antipático. Deberíamos de estar amando con Dios. Entonces sabremos aborrecer con Él las obras falsas e injustas, pero solo hasta ese momento. Es muy importante precisar que ¿qué era lo que odiaban los efesios? ¿Qué es lo que odiaba a Cristo, que hasta lo hizo suyo? Dijo, y yo también odio esto. No se trata de aborrecer una serie de conceptos supuestamente equivocados, sino de odiar las obras de los nicolaitas. Y a veces cuando se habla de los nicolaitas, nada más hablamos de desviaciones sexuales, porque la mayoría de la gente se queda solo con eso. Esta doctrina consistía no solo en eso, sino en la asimilación conformista a la cultura pagana, al imperio romano. Comer carne sacrificada, fornicar como si fuera idolatría, terminar rindiendo culto al emperador. Fíjate qué tal contradicción esta iglesia, cuando la iglesia de Éfeso debía de ser una contracultura de resistencia hasta la muerte, terminó siendo la religión oficial de la cultura estatal del imperialista. En vez de oponerse a Roma, terminó siendo la religión oficial de Roma hasta el día de hoy.
Porque en la iglesia a veces colamos el mosquito y dejamos pasar el camello. A veces estás pensando en el largo de la falda, en el maquillaje de la hermana, en el comportamiento y el matrimonio del otro, de aquello, pero no te das cuenta que estás adquiriendo una cultura que no tiene nada que ver con Cristo ni con la Biblia, y la metes a tu casa, la metes a tu cama, la metes a tu cabeza, la metes a tus oídos, la metes a tu iglesia. Pero ay, que mal se ve aquel que no volvió sus zapatos, porque a veces rayamos en tonterías como esas. Eso era también lo que Balaam y Jezabel habían enseñado a Israel en tiempos antiguos. La lenta y a veces inconsciente baalización del yavismo. A veces cambiamos a Yahweh por Baal y no nos damos ni cuenta. Ay, no, es que para Dios tengo que hacer esto, es que voy a hacer lo otro. Alguien me ha preguntado en las redes sociales que cuántas veces ayunamos al año, y mi respuesta es: ¿qué te importa? Perdón, pero yo no creo que porque ayunes 100 días al año vas a ser más santos, porque entonces no has comprendido nada del ayuno. A veces terminamos adorando a Baal en vez de a Yahweh. La iglesia de hoy debe de examinarse. Los individuos pertenecientes a la iglesia de hoy debemos de examinarnos. Es posible que nos hemos llenado de odios que no son los de Cristo. Admítelo, sé reflexivo, sé imparcial contigo y fíjate qué cosas estás haciendo. Si odias más de lo que amas, pues no es sano. No puedes odiar lo que hace la gente sin amarla primero y preocuparte porque están pasando todas las cosas proféticas dichas. ¿Cuántos se murieron? Hasta el día de hoy, millones ya por la pandemia. Y yo diario digo, ¿cuántos habrán muerto sin Cristo? ¿Piensas en eso? ¿O nada más estás preocupado porque a ti no te toque? Es posible que esta iglesia se haya llenado de odios como muchos de nosotros. Y sin embargo no saber lo que Cristo sí odia. Te voy a decir rápidamente dos cosas que Cristo odia y estoy súper seguro. Cristo odia el acomodamiento fácil, la mediocridad, el acoplarte a todo. Y Dios odia a una cobarde sociedad que finge ser piadosa pero es pagana. De nada sirve que ores si te la pasas todo el día gritando, regañando y enojándote. El problema es que si tú sigues viviendo desde tus odios, aunque tengan cierta justificación y no desde el amor, te vas a desconectar de la realidad, te vas a desconectar del contexto, no vas a poder identificar a una persona que necesita un consejo, a una persona que está abrumada, a una persona que necesita urgentemente que alguien le hable del mensaje de salvación, porque vas a decir, es pagano, me cae mal, no comparto, le he hablado otras veces. Cuando uno se vuelve todo prohibición y todo reglas, se queda ciego. Se termina odiando ideas, a veces abstractas, sin amar a las personas concretas en situaciones reales. No todos caen porque les da la gana caer. No todos permanecen en el lodo porque son puercos, marranos, cuches que les gusta estarse revolcando. A veces están ahí porque no hay quien les tienda la mano. Aunque no te voy a negar que hay quien sí le gusta estar así. A la luz de lo que estamos hablando, iglesia, para ir terminando, es lógico
que el castigo para Éfeso sea el fracaso de su misión ante el mundo. El Señor le dijo: corrígete o voy a quitar tu candelero de su lugar. La iglesia que deja de amar a los de su lugar termina siendo una iglesia sin lugar. ¿Está ganando el diablo la partida en tu vecindario? ¿En tu colonia? ¿En tu país? Tendríamos que analizar qué tanto es culpa de nosotros. De verdad. La iglesia que deja de amar a los de su lugar termina siendo una iglesia sin lugar. Por no vivir desde el amor, una iglesia así pierde toda la razón de su existencia como comunidad de fe y fracasa en su misión histórica. Pensando así, tratando de pensar como Jesús, mejor pues que su candelero sea quitado, igual que como se tira un foco quemado, como dice el comentario bíblico de Barclay. Si no vas a hacer luz, pues ten cuidado, porque un foco fundido se debe de reemplazar. No importa cómo te haya ido en la vida, no importa tu pasado, no importa tu entorno, muchas veces no importa ni tu circunstancia. Deja de odiar, deja de ser un no y vuélvete un sí de Dios. No estoy diciendo que vamos a aceptar que la gente haga lo que le pegue la gana, no. Lo que te estoy diciendo es que hay que amar a la gente y poner lo que hace en otro departamento. Ya Dios tratará con eso. Porque si no, amada iglesia, corremos el riesgo de que nos quiten el candelero. Y que al igual que la iglesia en Éfeso, hoy día solo son ruinas. Seamos tan intrascendentes que en vez de marcar la historia y que alguien pueda decir: salió algo bueno de México, salió algo bueno de Nesa, salió algo bueno del norte de la ciudad, salió algo bueno de Veracruz, salió algo bueno de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Estados Unidos, seamos olvidados por intrascendentes. Tenemos una cita histórica. Nos llamaron a cambiar el mundo. Empecemos por nuestra casa, sigamos con nuestro vecindario, con nuestra calle, afectemos nuestra colonia, hagamos caminatas de oración por el barrio. Ahora traemos cubreboca cuando salimos. Si te preocupaba que alguien viera cuando vas orando, mira, si eres penoso, hoy tienes el pretexto perfecto para estar orando y que nadie te vea. Pero debemos de cambiar. Debemos de cambiar para no caer de la posición de donde estamos. Tenemos que recuperar nuestro primer amor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, conocemos que cuesta mucho amar. Es la verdad. Porque cuesta mucho sufrir. A nadie le gusta sufrir. Cuesta mucho creer. Es difícil creer cuando nos fallan. Es difícil creer cuando nos decepcionan. Es difícil esperar, Señor, porque nos hemos vuelto una sociedad que todo quiere inmediatamente. Nos hemos vuelto, Señor, una iglesia intrascendente a veces. Y no necesariamente por el éxito material se puede deducir si una congregación es sana. Señor, que nuestra aspiración no sea un mega edificio, tener miles y miles de miembros, si no les conocemos a todos, si no les extendemos la mano, si no oramos por ellos.
Más bien, ayúdanos a enfocarnos para orar por quien vive en la casa de al lado, por quienes viven en mi calle, por ocuparme de aquellos que han enfermado por esta crisis de salud y que tal vez no les han predicado la palabra. Ayúdanos a ser, Señor, un reflejo de tu amor, como dice ese canto, porque de otra manera el cristianismo se vuelve intrascendente. Padre, muévenos. Espíritu Santo, guíanos. Señor Jesús, una vez más, muéstranos tu ejemplo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y la iglesia dice: amén. Aprovechando este espíritu en el que estamos, oremos, dando gracias a Dios. Padre, gracias por tanto amor que nos tienes, que nos provees siempre. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Tú sabes qué cosas están en nuestro grado de preocupación a veces. Danos aquellas que son para nuestro bien. Otórganos los medios para realizar el propósito y las metas que tenemos, que sean conforme a los tuyos. Ayúdanos a reconocer que todos tenemos la capacidad de dar. Siempre. Y de no ser tan materialistas. Tú sabes de qué cosas hacemos. Que nuestros ojos estén siempre mejor enfocados en lo que nos has dado. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia dice: amén. Yo sé que fue un tema duro para muchos, difícil, pero son necesarios, créeme, iglesia. Son necesarios a fin de que podamos dar, como dice la propia Escritura, mucho fruto. Yo espero que de hoy en adelante puedas dar fruto. Que usemos las redes sociales y todo nuestro alcance, un papel, una nota, una sonrisa, un muchas gracias, Dios te bendiga en el mercado, en el camino, en el transporte, no sé, siempre podemos reflejar el amor de Dios. Ve a las personas como almas que necesitan de un buen pastor y no como seres llenos de errores. Y si alguien decayó, sigamos orando para que el Señor lo restaure. Ya de su parte ser enlodado o querer salir, pero la mano sigue extendida. Amén. Pues así te damos las gracias por haber escuchado este mensaje. Esperemos que el Espíritu Santo pueda hallar el fruto en ti y hacerlo exponerse, para que de esa manera cada día puedas estar más cercano a la mejor versión que debes ser, conforme a lo que Dios quiere de ti. Si Dios quiere y tú lo permites, nos escuchamos 8 de la noche. Recuerda que tenemos nuestra enseñanza en Biblia a Profundidad. Vamos a hablar hoy de quiénes son los hijos de Dios que se metieron con las hijas de los hombres y le engendraron gigantes. Voy a tocar 3 posturas, 3 vertientes acerca de este tema. Espero nos puedas acompañar. Disfruta de lo que resta del domingo. Ten una convivencia especial con tu familia. Recuerda que tú ya cumpliste con Dios, pero te falta cumplir con los tuyos. Come rico, descansa, disfruta de ellos. Y primero Dios, nos escuchamos en la noche. Dios te bendiga. Shalom.